Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish vamos a conversar con el gobernador provincial de Iquique, Gonzalo Prieto Navarrete. Gonzalo, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme. Estamos ya ha pasado un año, ¿cierto?, del terremoto del 1 y 2 de abril. Hay una serie, ¿cierto?, de balances que se han hecho respecto a esta situación. ¿Cómo dirías tú que ha sido la respuesta del gobierno y también cómo la ciudadanía, digamos, ha enfrentado esta situación a un año ya de esta tragedia que vivimos acá en la región? Bueno, yo creo que el balance de todo lo que ha ocurrido de este recién pasado 1 de abril es positivo por varias razones. Uno tiene que entender que esto está dividido en etapas. En primer lugar está la emergencia, que es el momento, el 1, el 2 de abril, donde ocurrieron los terremotos y donde la primera parte es de reacción respecto de solucionar los temas básicos de la ciudad. Agua, luz, seguridad. Esos son los 3 elementos básicos que hay que ver. Por supuesto, además, la situación de los hospitales, la situación de las cárceles, etc. Acuérdate que tuvimos una especie de fuga, ¿no?, de algunas internas, que finalmente muchas de ellas regresaron, porque habían arrancado para ir a su familia, pero luego regresaron a los recintos. Tuvimos una alerta de tsunami, lo que causó mucho revuelo en la ciudad, y sin duda alguna los daños principales estuvieron en el puerto, en la carretera, la ruta 16 entre Iquique y Altos Pisos. Y por supuesto las viviendas, tanto en el sector de la ladera de los cerros de Iquique, las dunas, población Cariquima, etcétera, y por otro lado en Altos Pisos, que es donde se suma además la situación de suelo salino, que encrudeció aún más el daño del terremoto. Por lo tanto, hay que mirar eso en todas esas etapas y perspectivas. En la primera etapa, como digo yo, resultados positivos. Mucha contención, nosotros teníamos recuperado rápidamente la gran mayoría de los servicios de agua potable y de luz eléctrica, rápidamente en la ciudad. Tú ya veías el 5 de abril, la ciudad andaba normal. Tuvimos una muy buena reacción de trabajo con el comando conjunto del general Merino respecto del cuidado y la seguridad de toda la región. Nosotros no tuvimos asalto, no tuvimos desabastecimiento, no tuvimos intento de robo de cajero automático, es decir, hubo un resguardo que le permitió a la ciudadanía y al gobierno operar de manera eficiente y así no tener mayores complicaciones. Y luego viene la etapa post, que es la que hay que, digamos, que es la más difícil de evaluar, que tiene que ver con ya ver cuál es la situación de daño completa, recuperar a las familias y poder entregar soluciones de transición que nos permitan a nosotros y a la gente damnificada, por supuesto, pasar este momento previo a la reconstrucción. Y en ese proceso nosotros hemos sido una región pionera que ha levantado soluciones de transición realmente inéditas para el país. Nosotros estamos hoy día enfrentando una situación en otros lugares como en Antofagasta, Atacama, y probablemente muchos de esos instrumentos que se aplicaron en Tarapacá van a ser aplicados ahora con una versión refinada, ¿no?, en estos lugares, y eso tiene que ver con el aprendizaje de lo que nosotros hemos hecho como gobierno aquí. Vinieron los ministros, vino el ministro del Interior, estuvo en Altos Pisos, la ministra de Vivienda estuvo trabajando más de 3 días aquí con todos los equipos de las direcciones de obras municipales, se sumaron los alcaldes, o sea, acá hubo un esfuerzo grande por ir a contener, primero, la primera respuesta y segundo, la situación de los damnificados. Sin embargo, sí, Gonzalo, ha habido cierta crítica respecto de la celeridad con que se ha realizado este proceso, sobre todo después de la emergencia. Hubo en el caso, ¿cierto?, de la ruta 16 muchas personas que señalaron que habían poca empresas trabajando, pocas personas, ¿cierto?, poca maquinaria, que deberían haber trabajado 24 horas, que eso debería haber terminado mucho más rápido, en fin. Y en general una crítica a la burocracia estatal, digamos. ¿Hasta dónde sientes tú que esa crítica tiene asidero, digamos, o más bien también tiene que ver con el desconocimiento, digamos, un poco de la ciudadanía respecto de cómo opera el Estado?
Yo creo que es un poco de todo. Ya. Aquí no habría hay que efectivamente reconocer de que nosotros tenemos un Estado que tiene normas, que tiene burocracia, que tiene órganos además que son independientes del Ejecutivo, como son la Contraloría General de la República y el Parlamento y otros que son los que toman decisiones. Y que también revisan que todo lo que nosotros actuamos esté de acuerdo a la normativa y las leyes que correspondan. Hay un poco de todo en todos los elementos, pero hay que ir distinguiendo con mesura porque a un año después uno puede ir viendo las cosas con más calma y poder reflexionar con mayor detalle cuáles han sido las brechas que hemos tenido. En ese aspecto, antes de seguir, ¿sientes tú que el Estado nuestro es un poco anacrónico, digamos, que falta, digamos, modernizarlo mucho más para evitar este tema burocrático? Yo sé que de repente la gente dice, oye, para obtener un papel, ¿cierto?, se demoran 1 mes, 2 meses, 3 meses para que recién opere, qué sé yo, que vayan a sacar las cosas de la casa o para que demuelan o para que empiecen a reconstruir. Es que ahí hay que, por eso digo, yo creo que efectivamente el Estado siempre tiene que mejorar. Esa es una condición del sistema. Tenemos que mejorar como Estado, tenemos que flexibilizar algunas cosas, tenemos que ajustar temas en el Estado, es una discusión que siempre va a estar presente. Pero yo quiero ponerme en casos muy concretos. Por ejemplo, la Ruta 16. La Ruta 16, muchos aquí plantearon que había que sacar los militares y que los militares en 3 meses tenían esto arreglado. Cuando tú hablas con los militares son militares y están preparados para la guerra. No están preparados ni son ingenieros de camino para poder ir a hacer carretera. Y lo que nosotros tuvimos fue un daño mayor en la carretera, en la Ruta 16, donde no basta. Es decir, cuando tú tienes una grieta en el pavimento, no basta ir a echarle pavimento por encima y se arregló la carretera. No, señor. Hay que llegar al final de la grieta, que eso era en algunos casos metros, al final, sacar todo, volver a echar, compactar nuevamente, hacer todo bien y luego nuevamente asfaltar nuevamente. Todo eso requiere tiempo, requiere ingeniería, requiere cálculo, requiere recursos. Y aquí hay que recordar que todos los recursos salieron de los seguros privados de la empresa concesionaria. Entonces, lo que se hizo aquí fue, por un lado, cuando hubo mucha presión de las personas, se hizo una mesa técnica donde se trabajó con los dirigentes sociales, los dirigentes acompañaron el proceso, pudieron conocer. Pero te voy a dar un ejemplo distinto. El condominio Pablo Neruda. Un condominio que cuando nosotros lo visitamos por primera vez, nos dimos cuenta que efectivamente ahí había una multiplicidad de factores. Primero porque había dueños del departamento que habían pagado su departamento al contado, otros que lo tenían hipotecario, otros que lo tenían con leasing, otros que lo tenían con un PET, etcétera. Es decir, no sé, no recuerdo el total del número ahora, pero 50 departamentos y cada propietario tiene una condición diferente. Por lo tanto, cuando tú quieres aplicar la solución, esa solución no es unilateral, no es estandarizada, sino que debe responder a cada una de las cosas. Caso a caso. Caso a caso. Además, la gente manifestaba ciertos reparos, entonces era muy costoso. El gran problema que nosotros teníamos era la gente, los arrendatarios, que fueron expulsados de sus hogares. ¿Por qué? Porque los dueños lo echaron a los 1, a los 2 días o incluso en el mismo día del terremoto. Los sacaron y esa gente quedó en la calle. Y nosotros nos hicimos cargo de esa gente a través de qué instrumento. Un subsidio de arriendo de 350.000 pesos en la comuna de Iquique, de 300.000 pesos en Alto Hospicio, o un bono de ayuda familiar que implicaba 300.000 pesos por familia. Los barrios de emergencia, que además son barrios de emergencia con un alto estándar. Obviamente no son un condominio ni en el mejor lugar del mundo, pero estamos hablando de casas de emergencia con urbanización, con postación individual, con agua potable, con alcantarillado, con cierre perimetral, con una serie de condiciones que le han costado al Estado mucha plata. Y en ese caso específico del condominio Pablo Neruda, todavía vemos, ¿cierto?, a un año del terremoto, de estos 2 terremotos,
que sigue igual, digamos. Uno dice, bueno, y este lo van a demoler, no lo van a demoler, lo van a reconstruir, servirá como está. ¿Qué pasó con eso? Es que lo que pasa es que, vuelvo a insistir, aquí hay que conocer un poco y conversar con los vecinos de los lugares, porque efectivamente lo que se ha hecho ahí, el Ministerio de Vivienda ha colaborado en el estudio de la situación estructural del condominio, se ha tenido una conversación, digamos, un seguimiento con los dueños respecto a qué se iba a hacer. Habían seguros privados que tenían que actuar y luego tiene que actuar el Estado, entonces había que esperar que primero actuaran los seguros, y ahí hay una burocracia que no es solo del Estado, también del sistema privado. El sistema privado. Entonces ahí hay que ir piano a piano y ir resolviendo cada uno de los temas. Lo importante es que hoy día uno ve la reconstrucción como solo el tema de la vivienda, y no solo son los temas de la vivienda. Recuerda que aquí hubo un tema importante con los pescadores, con la gente, ahí se repusieron lanchas, se repusieron motores. Ahí se actuó bien rápido. Ah, claro, rápido, pero porque eso. La naturaleza del problema es diferente. Claro. Había que comprar, digamos, los botes y traerlos y entregarlos. Claro, tenemos los avances del hospital, tenemos los avances, bueno, no solo de la Ruta 16, en el sector de Pabellón de Pica, donde también se ha reparado, otras rutas que también en la región fueron afectadas. Es decir, hemos ido avanzando rápidamente, y luego tenemos otro elemento, que son los proyectos que levantan los municipios de la reconstrucción, y donde también los municipios tienen una responsabilidad, porque mientras más rápido levantan los proyectos, más rápidos van a salir. Estamos hablando de la recuperación de los colegios, la recuperación de infraestructura urbana, la recuperación de edificios digamos, públicos que estuvieron deteriorados. Entonces, esto es una reconstrucción que no es fácil, que requiere de mucho trabajo, donde el delegado presidencial, el intendente han estado de cabeza en este proceso, y donde nosotros esperamos tener muy buenos resultados. Ya tenemos viviendas reparadas, tenemos más de 3.500 personas con subsidio. Piensa tú que a una persona se le entregaron en un año alrededor de 4.800.000 pesos subsidios. Esa gente, mucha gente que vivió gratis por un año. Y esperamos que esa gente durante todo ese año haya podido ahorrar para poder volver a su vida normal, porque también tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar hacia la normalidad, y la gente que tiene su casa destruida le podamos reconstruir su casa, y en esos días estamos avanzando con la demolición. Te voy a poner un caso en Alto Hospicio a propósito de estas vicisitudes. Nosotros fuimos la semana, ya 2 semanas atrás, estuvimos con el intendente, el senador, el diputado, estuvimos todos ahí sentados viendo cómo empezábamos un proceso de demolición en Alto Hospicio. Y nos dábamos cuenta que había casas donde los vecinos terminaron por optar que no les demolieran y prefirieron construir ellos. Entonces, este es un tema tan sencillo de que, ya, ok, aquí hay una cuadra, están todas las casas dañadas, viene una pala mecánica, las bota todas de un paraguaso y luego las reconstruimos. Había que ver temas de deuda, de luz, de agua, la situación legal de las viviendas, qué estaba regularizado y no. Acá tenemos un grave problema en la región, en que muchas de las ampliaciones, las reconstrucciones de las viviendas de muchas casas, no solo de la gente más humilde, sino que también de gente de clase media que construye sin regularizar. Entonces, ya hay situaciones que se verificaron, Gonzalo, también respecto de irregularidades, digamos, entre comillas, personas que tenían 5, entiendo, viviendas en un conjunto habitacional de subsidio, digamos. O sea, a ver, ¿cómo se explica que una persona tenga 5 viviendas, ¿cierto? Una para él y 4 para arrendar? O sea, habían situaciones que se arrastraban y que también entiendo que fueron dificultando, digamos, las soluciones. Sí, mira, es un proceso, no es que haya, ojo, hay que decirle a la gente, no es que haya una persona con 5 subsidios, sino que estamos hablando, por ejemplo, en las dunas, departamentos muy antiguos, con una norma además de construcción caducada absolutamente, y es gente, esos departamentos se fueron vendiendo en el transcurso del tiempo. Entonces hubo propietarios que fueron adquiriendo y tenían 4 o 5 departamentos. ¿Qué hacía el Estado? El Estado no puede reconstruir los 5 para una sola persona, tiene que reconstruir 1, que es la condición mínima de habitabilidad, y 2, la otra, lo que fue el Estado les compró el departamento, y para ponerlo a disposición, hoy día hay un proceso abierto de postulación, ponerlo a disposición de aquellas familias que hoy día no tienen casa. Y ahí solo me quiero detener diciendo que nosotros estamos llevando a cabo
para nosotros el buque insigne de la reconstrucción. Estamos llevando a cabo el proceso de las dunas, donde se están demoliendo y van a reconstruirse de 480 departamentos y que le van a permitir volver a ese barrio con una calidad de vida absolutamente distinta. Un diseño además que ha sido acompañado por los vecinos y las vecinas de las dunas, de los 3 sectores. Ellos han elegido cuál es el tipo de proyecto que quieren que se construya y por lo tanto vamos a recuperar un espacio que hoy es estratégico y que además tiene un valor del suelo muchísimo más alto. Bueno, vamos a hacer un alto en el programa, Gonzalo. Estamos conversando con el gobernador provincial de Iquique, Gonzalo Prieto, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.